Hola de nuevo. Este es el tercer vídeo de esta miniserie de 3 en el que estamos intentando hablar acerca de los datos de mortalidad, qué previsiones tenemos más adelante y qué estrategias podemos emplear para salir de esta situación. Si no has visto los dos vídeos anteriores, el de indicadores y estrategia y el de la fase del martillo, que es la fase aguda, te recomiendo que los veas. Y si ya los has visto, estás preparado para la siguiente fase. En el vídeo anterior, y usando la analogía que brillantemente describía Tomás Puello en su artículo El martillo y la danza, veíamos cómo había una fase aguda, que era el martillo, donde intentábamos hacer un control rápido de la primera oleada de la epidemia, y veíamos que era necesario hacer un enfoque mucho más epidemiológico que el que estábamos haciendo. Revisábamos comparativamente la estrategia que había seguido China y si le funcionó o no, y la que estamos siguiendo nosotros, y veíamos que probablemente tendríamos que hacer ajustes en nuestra estrategia, no tanto orientada a que sea una estrategia mucho más estricta y un bloqueo o una cuarentena mucho más estricta, sino a que centre otra vez el tiro en el problema epidemiológico. Y veíamos igualmente cómo la cuarentena centralizada de China había funcionado y la otra estrategia que habíamos visto que funcionaba era hacer numerosos test para controlar la enfermedad de Corea del Sur y cómo tendríamos que buscar una u otra alternativa o una mezcla de las dos adaptada a nuestro modelo español para plantearnos de verdad una reducción drástica en el número de casos. Bueno, y vamos a serenarnos porque si hemos hablado de que a lo mejor con las medidas que estamos tomando tan draconianas y todo este encierro no va a servir para parar esto del todo, sino para frenarlo y luego a lo mejor hay que hacer algunos cambios. ¿Y luego qué? ¿Luego qué va a venir después de esto? Si conseguimos aplicar el martillo, bien con lo que ya estamos haciendo, bien con nuevas medidas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues hay un artículo reciente de unos expertos de Harvard donde revisan qué es lo que piensan que pueda ocurrir más adelante con las curvas. Y lo que ven es que efectivamente, cuanto más larga es esta cuarentena inicial, cuanto más larga es esta fase de contención en domicilio, se va retrasando el pico epidémico que deberíamos de tener en otoño, hasta diciembre o hasta incluso primavera del año que viene. Pero como no tenemos inmunidad, lo que hacemos es retrasarlo. Incluso se plantea la posibilidad de ir haciendo liberaciones puntuales y parciales de la gente para que vaya habiendo pequeños picos de infecciones que podamos ir manejando con nuestro sistema sanitario y se vaya consiguiendo cierta inmunidad poblacional. A mi juicio, en este estudio no tiene en consideración el posible impacto de los beneficios de tratamientos que vamos a descubrir en estos meses, de todo el conocimiento médico que vamos a conocer y de medidas que vamos a ir descubriendo por el camino que son más funcionantes a nivel de control de movimiento de personas, teletrabajo y muchas otras cosas que están por venir. Pero aún así es un poco desasosegante pensar en el objetivo de que quizá estos problemas lleguen hasta 2021 con los diferentes modelos que los autores predicen. Es verdad que hay muchos factores que van a modificar estos resultados, pero en general la idea es que esta epidemia está para quedarse y tenemos que ir empezando a prepararnos y a organizarnos para el largo plazo. Está claro que ante un ataque sorpresa como el de este virus, el tiempo corre a nuestro favor. Y además hay factores para pensar que bien el clima, que se ha visto que afecta a la estacionalidad de muchos virus, pudiera jugar en nuestro favor. Está claro que no va a perjudicar. En los climas cálidos y húmedos, este virus se reproduce menos. Y aunque coronavirus no es uno de los virus que ha demostrado una estacionalidad más marcada, podemos tener motivos para pensar que por lo menos algo de ayuda el clima nos hará en cuanto empiece el calor. Es inevitable pensar en que tendremos más mascarillas, más respiradores, todos los profesionales estarán más formados en el manejo de esta enfermedad, en cómo vestirse y desvestirse con trajes de protección, y el sistema sanitario estará en muchas mejor condiciones en unos meses. Igualmente, los políticos y los gestores podrán tener ya datos de qué actitudes o qué medidas con la población son las que realmente funcionan y bajan la epidemia, cuáles no, cuál es el coste de cada uno, y está claro que a todos les gustaría tener una tabla como esta, que a día de hoy no existe, pero que dentro de unos meses podremos ya tener datos de qué medidas eran las mejores a tomar, también desde la política. Y finalmente, cuando vaya pasando el tiempo, podremos tener más tiempo para que nuevos tratamientos o la vacuna aparezcan y también para que toda esta población que está pasando la infección de forma sintomática o incluso asintomática desarrolle inmunidad. Que los estudios más recientes muestran que vamos a tener inmunidad a corto y a medio plazo, aunque la inmunidad a muy largo plazo, 1 año, 2 años, todavía no está comprobada. De cualquiera de las maneras, tenemos motivos para pensar que dentro de unos meses vamos a poder plantar cara en esta batalla mucho mejor que ahora. Y si antes hemos hablado del martillo para la fase aguda, lo que nos queda en la fase crónica es lo que llama el autor, el Tomás Puello, la danza. ¿Y por qué llama la danza? Pues porque la epidemia no se va a ir. Cuando controlemos esta primera oleada inicial, vamos a tener que seguir en un cierto estado de tensión, en la cual va a haber una lucha entre la salud y la economía. Y esta lucha no nos alarmemos, siempre ha sido así.
desde el punto en el que vamos a comprar y decidimos comprar una carne mejor o una carne peor, según nos lo podamos permitir, si vamos a un gimnasio, si pagamos a un nutricionista para perder esos kilos que nos sobran o seguimos con ellos y hacemos una dieta que hemos leído en la revista, hasta a nivel nacional, en qué invertimos nuestros recursos. Y en estos días además estamos viendo una tensión mucho más fuerte. Hacemos una cuarentena para parar una epidemia, aunque paremos todo el país y toda su economía, ¿o qué hacemos, no? Entonces, en los siguientes meses, años, probablemente tengamos que buscar ese equilibrio a través de medidas cada vez más finas que nos permitan ir manteniendo la R de contagio en torno a 1 y por debajo de 1. Y que probablemente haya épocas en las que alguna provincia tenga que hacer una mini cuarentena, en la que haya que controlar en los hospitales que no lleguen casos nuevos, en los que haya que hacer muchos test poblacionales. Y probablemente vayamos a esto que algunos autores llaman el enfoque de epidemiología 2.0, en el cual pues hay que aumentar mucho los test diagnósticos, hay que utilizar geolocalización de móviles con una base de datos centralizada de los pacientes que van dando positivo en coronavirus y el estudio serológico de inmunidad. Probablemente estas cosas nos suenen muy astronómicas, muy de otro planeta, ¿no? Pues aumentar el número de test diagnósticos sí que lo tenemos claro y tendremos que crear nuestros propios laboratorios para conseguir pruebas que sean de verdad fiables. Necesitamos ya, pero desde luego necesitaremos para esa fase futura monitorizar correctamente la enfermedad y tener muy identificado por dónde va, quién puede estar contagiado, quién no. Hay otra cosa que nos llama mucho la atención y nos alarma: cómo van a geolocalizar nuestros móviles para saber si tenemos, con quién hemos tenido contacto y si damos positivo rápidamente localizarlos. Pues en países como Corea del Sur y Singapur lo están haciendo con bastante éxito. Es cierto que en estos países no gozan de las libertades y derechos que tenemos nosotros, como con respecto a la privacidad y a la independencia y libertad de los movimientos, pero también tenemos que llegar a un punto intermedio en el cual probablemente haya que legislar para que esta medida fuera solamente temporal y podamos tener unas aplicaciones que, gozando de cierta privacidad, en el caso de que demos positivos, pues se puede investigar de forma anónima, igual que los médicos ven nuestras historias clínicas, con quién hemos tenido contacto en los últimos días para citarlos y hacerles un test. Y finalmente, y es muy importante, que desarrollemos en nuestros laboratorios estudios serológicos para ver cuáles de nosotros ya son inmunes y se pueden reincorporar a la vida normal, porque todas estas medidas nos van a permitir que el país vuelva a ser normal cuanto antes y que esa danza, ese baile con la epidemia que vamos a tener, con una leve epidemia de bajo grado, lleguemos cuanto antes a controlarlo y a tener una vida normal. Y vamos a concluir con 3 ideas fundamentales. El control epidemiológico es la prioridad. Ahora mismo estamos en medio del incendio y lo que nos alarma cada día son los fallecimientos, los casos, las puertas de urgencia saturadas, y es verdad que estamos en esa situación y es prioritario sacar eso adelante, pero alguien tiene que pararse con una mirada tranquila y estratégica y ver por dónde vamos a salir, y la salida de esta situación es controlando la epidemia con medidas epidemiológicas. Esta solución no se va a arreglar en los hospitales, se tiene que arreglar en la calle, controlando la epidemia. Deberíamos prepararnos para una cuarentena diferente. Y el deberíamos no somos solo los ciudadanos, que estamos colaborando con todo lo que podemos en la mayor parte de los casos. Lo que tienen que hacer es plantearse nuestros gobernantes cuánto nos parecemos a China, cuáles son los resultados esperables de una cuarentena, que ya vemos que es muy parecida a la que empezó a hacer China al principio. Consiguió una gran ralentización, pero no consiguió parar del todo los casos hasta que hizo cosas diferentes, hasta que orientó la cuarentena no solo a no movernos, sino a aislar y a separar a los sanos y a los contagiados. Y por último, cuanto antes aplastemos la curva y mejor planeemos el periodo posterior, antes volveremos a una vida normal con todo lo que todos lo deseamos y lo que el país lo necesita. Mi intención con estos vídeos pues, es intentar traducir la información de expertos que obviamente saben mucho más que yo y la interpretación que yo voy haciendo de toda esta situación en términos comprensibles que os puedan ser de ayuda para interpretar vuestra propia evolución, las decisiones que vais tomando, las decisiones que van tomando sobre nuestras vidas, nuestros gobernantes y toda esta situación. El vídeo de hoy era un poquito más complejo, pero creo que era importante comentar estas ideas y espero que te haya sido de ayuda. Te mando un abrazo fuerte y un saludo y espero que estés llevando estos días lo mejor posible. Te emplazo a que veas el siguiente vídeo, que ya en un formato más de actualización como los anteriores vamos a revisar qué hay novedades en el tratamiento, que está cambiando las teorías de comprensión de esta enfermedad. Parece ser que la inflamación pudiera ser una causa muy relevante detrás. ¿Qué cosas podemos hacer en casa para mejorar nuestras defensas? Seguiremos desmintiendo bulos y seguiremos hablando de qué novedades hay en los diferentes aspectos. Un saludo, nos escuchamos pronto.